Hola, bienvenidos de nuevo al podcast A Una Voz, donde estamos tratando de aprender de la palabra de Dios cómo en unidad orar más, adorar más y a través de ello conectar a los propósitos de Dios en cada área y aspecto de nuestra vida. Y como siempre me acompaña mi amigo Miguel Giacomén. Mike, hola. Bienvenido. Qué bueno verlo y ver a todos en esta comunicación digital. Pero el día de hoy es un gran tema. Tenemos un gran tema en puerta, que es hablar acerca de la toma de decisiones. Así que siento que siempre he dicho que dentro de los 20 y 30 estás en las tomas de decisiones que repercuten el resto de tu vida, ¿no? Claro. En esta etapa de la vida decides con quién te casas, decides qué estudias, decides en qué trabajas, decides en qué inviertes tus recursos. Y entiendo que en cada temporada de vida hay decisiones tan cruciales. Y por eso estoy muy emocionado por el tema de hoy, porque espero exprimir toda su sabiduría y que a mis 30 tener la sabiduría de usted que tiene años en esto, pastoreando. No digamos cuántos años, pero... Un poco más que yo. Así Poquito. que, bueno, hay tantos textos bíblicos y no bíblicos acerca de la toma de decisiones. Sé que usted quiere leer uno también, pero me gusta el Proverbios 2, versículo 11, dice: las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Yo quiero tomar decisiones sabias y necesito que después de este podcast saber hacerlo. Wow, no hay presión, no. Solo eso. Bueno, creo que debe comenzar con oración. Hay mucho más que solo orar, Claro. que quede claro, pero creo que, como dijo Rick Warren, el líder cristiano efectivo hace mucho más que orar, pero no hace nada antes de orar. Buenísimo. Y Santiago 1:5 es una gran promesa. Dice que si te falta sabiduría, pídasela a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Debemos empezar reconociendo: yo necesito sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Claro. Creo que ahí hay que empezar con ese reconocimiento, porque a veces tomamos decisiones importantes sin realmente detenernos y consultar a Dios y pedir su sabiduría. Entonces, de entrada, creo que necesitamos orar y pedirle: Señor, dame sabiduría, ayúdame a tener el entendimiento necesario para poder tomar la mejor decisión. Y ahora, cuando estamos orando por dirección, sabiduría en la toma de una decisión, puede ser complicado. O sea, la verdad, aunque Dios es soberano y puede hablar en voz audible, a mí nunca lo ha hecho y creo que 99.99% del tiempo no opera de esa manera. Entonces, va a ser de nuestra tarea de ser sensibles en cómo Dios nos va dando esa sabiduría. Parte es, al leer la Biblia, a veces viene cierta claridad en nuestro interior. A veces hay una impresión de algo que pudiéramos llamar la conciencia, pero si Dios nos ayuda a entender y discernir entre solo mis pensamientos y cuando es algo un poco más allá de lo que yo hubiera pensado y que me está trayendo claridad. Y a veces es en maneras muy naturales, circunstancias que Él va alineando algunas de ellas para darnos un entendimiento más claro en cuanto a esa toma de decisiones. Y hay principios de vida, hay cosas sabias, ¿verdad? Debo de comprar ese aparato, ese vehículo que me va a meter en una deuda fuerte, que realmente me va a tener
muy apretado. No, de una vez te digo, no necesitas ni orar de eso, ¿sí? Hay principios de vida en cuanto a decisiones donde claramente debemos de seguir los principios generales de sabiduría para tomar, pero a veces hay unas mucho más complicadas. Sí, creo que hay esos dos niveles, ¿no? Lo que está... me gusta esta frase que ando tuiteando últimamente, que es de... no es que Dios no te ha contestado, es que tú lo dejaste en visto. O sea, Dios ya te contestó hace mucho y te contestó por escrito. O sea, mucho te lo dejó por escrito y tú le andas preguntando. El problema es que en ocasiones no leemos y no buscamos más de Dios. O no nos gusta la respuesta. Sí, me he encontrado mucho con esta situación de, ay, es que no sé si Dios quiere que me compre la moto roja o la moto blanca. Cuando la pregunta debería ser, ¿Dios quiere que te compres una moto? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿Es sabio en este tiempo hacer esa compra? Y hay veces que escuchamos personas, incluyéndome a mí mismo, decir, es que Dios no me contesta si elijo A o B. Y es que muy probablemente Dios no quiere ni A ni B para mi vida, solo que yo le estoy dando las opciones a Dios. No estoy dejando que Dios ponga las opciones sobre la mesa, ¿no? Por eso este pasaje que habla de sabiduría me duele un poco, porque quizás con mayor sabiduría no estaríamos en la duda que hoy estamos. Sí. Estaríamos en otras dudas, pero en esta que hoy estoy quizá ni siquiera estaré ahí, ¿no? Sí, definitivamente. La Biblia habla de que, hablando de cosas no antibíblicas, todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. No todo edifica. Entonces, en la toma de decisiones, yo debo de, en primer lugar, esto honra a Dios. Si deshonra a Dios, es no automático. Si viola la palabra de Dios, es no automático. Pero si pasa ese filtro, ya no es un sí automático. Lo que sigue es, ¿conviene? ¿Es sabio para mi vida, para mi economía, para los casados, para mi matrimonio, para mi familia? Y a veces desde allí vamos entendiendo que algo no conviene. Pero luego hay esas que todavía pasan ese filtro, pero todavía no es muy claro. Ahí es donde sí entra mucho la oración. Y estaba pensando en alguna historia de la Escritura. Y hay una en 1 Samuel 30 donde David se encontraba en una crisis. Él todavía no era rey. De hecho, tenía un pequeño grupo de seguidores que había armado una especie de mini ejército y habían establecido un pueblo grande llamado Ziklag. Ahí estaban viviendo, pero salieron a una campaña de guerra, volvieron y los amalecitas habían entrado y habían destruido el pueblo y se habían llevado a sus esposas, sus hijos, sus familias y estaban en crisis. Y de hecho los hombres valientes de David querían apedrearlo porque lo culpaban. Y ahí el versículo 4 habla donde dice que él se fortaleció en el Señor. Yo me imagino él apartándose un poco del ruido y orando y agarrando aire. Ese es el versículo 6. Y luego en el versículo 8 dice que consultó al Señor. ¿Debo de perseguir? Él necesita, ahí no era claro qué debería de hacer. Quizá ya todos estaban muertos e ir era una emboscada e iban a morir todos. Hay ese tipo de decisión, espero que no a esa gravedad, ¿verdad? Pero donde no es blanco y negro, sabio o no sabio. Y necesitamos ahí consultar al Señor. Y Dios le habló, en ese tiempo a veces era más clara la palabra. Ahora tenemos una gran bendición del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Toda persona que recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos sella y ahora, en un sentido es más difícil porque ya no hay esa voz audible, pero a veces, por otro lado es mejor porque es una comunión constante y tenemos que ir desarrollando
esa relación con Él para que, aparte de muchos otros frutos, uno de ellos es poder ser sensible a esa dirección. Y de nuevo, aclaro, a veces es poquito general, a veces no es como que, entendí claramente, tengo que hacer exactamente esto, pero nos da una dirección, nos da un norte. Y a veces, ojo, porque este es todo otro aspecto, nos da suficiente norte para tomar un paso sin saber toda la dirección, toda la decisión completa. Y yo quiero saber todo lo que sigue, pero muchas veces, de hecho creo que la mayoría de veces, me atrevo a decir, solo nos da el siguiente paso. Y yo a veces enseño, pídele al Señor cuál es el siguiente paso. Y al tomar ese siguiente paso en fe y obediencia, se va aclarando el que sigue después. Como una lámpara a los pies, ¿no? Como una lámpara. Si estabas en un bosque oscuro y tienes una linterna y quieres ver todo el bosque, no te va a servir de nada. Pero si lo apuntas directo a tus pies, te puede ayudar a tomar un paso seguro. Y de ahí otro, y de ahí otro. Y creo que muchas veces así es la dirección de parte de Dios. Pero algunos nos congelamos. Si no veo todo el bosque, si no veo todo el panorama y todo lo que va a seguir, no tomo un paso. ¿Y qué crees? Nunca tomamos el paso porque rara vez nos muestra todo el Señor. Así es. Hoy en la mañana leía una frase que decía, cuando tus prioridades están en orden, es más fácil tomar decisiones. Y lo comparto y coincido con usted en el sentido de cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti, es más fácil tomar decisiones. Ahora, es ahí donde la oración toma una relevancia gigantesca, porque no se trata solo de orar para que Dios nos ayude a tomar una decisión. No. Lo que pasa es que cuando tienes una vida de comunión con Dios, más allá de una vida de peticiones a Dios, sí, una vida de comunión con Dios, tomar decisiones es más fácil. Y de repente, si les soy honesto, me molesta ver a ciertas personas que toman decisiones con tanta facilidad, pero pues evidentemente es más fácil tomar decisiones cuando estás en constante comunión con Dios. Y a mí me gustaría tener siempre una mayor comunión con Dios para facilitar las decisiones, porque usted ya ha vivido estas etapas, pero tomar las decisiones de en qué escuela van a estudiar tus hijos, qué van a estudiar, en dónde vivir, son decisiones que de verdad necesitas la ayuda de Dios para tomar, porque pues estás poniendo en riesgo la vida, las convicciones, la integridad de tus seres queridos, ¿no? No sé si usted nos pudiera contar una anécdota de alguna decisión compleja que le ha tocado tomar, que estoy seguro que ha habido varias, de alguna decisión compleja que le ha tocado tomar y que ha notado el respaldo de Dios en su vida, en esa decisión. Pues sí, hay bastantes, pero una que viene a mi mente era cuando Ciudad Juárez estaba en la peor etapa, era la ciudad más violenta del mundo, así registrada oficialmente. Nosotros habíamos salido de Vino Nuevo, de la iglesia de mis padres, y en ese momento yo no tenía trabajo, no tenía un ingreso fijo, había mucha inseguridad en todos los sentidos, económica, pero peor, de seguridad del crimen, ¿verdad? Y yo tenía que decidir qué voy a hacer. Y mi mente decía, pues nos vamos a Estados Unidos, somos norteamericanos de nacimiento, tenemos esa opción, y hasta hubo un ofrecimiento de un buen trabajo en el ministerio de pastorear una iglesia anglo, del lado hispano, de habla español. Pero en oración sentí una claridad de no vino mucho más que eso, pero un semáforo rojo. Wow. De que
básicamente yo entendí, este sigue siendo tu lugar. Ciudad Juárez es tu lugar. Quédate aquí, yo te voy a cuidar aquí. Y Dios nos guardó y nos quedamos, y de ahí luego Dios nos guió a plantar Comunidad Olivo y a bendecir a mis hijos. Gran parte de mi preocupación era la seguridad de mi esposa y mis hijos, creo Claro. que por lógica. Y ahora verlos florecer, creo que en gran parte fue por tomar la decisión correcta. Ahora, no digo que se hubiera acabado la vida si hubiera tomado otra decisión. Dios es bueno y da gracia y misericordia. Y si has tomado una decisión que consideras equivocada, no es como que, bueno, pues Dios dijo, ni modo. Y yo quise advertirte. Sí puede haber consecuencias, no digo que no, pero sigue habiendo gracia y misericordia de parte de Dios y nuevas oportunidades. Pero creo que fue muy importante en ese tiempo. No creo, era crucial mis tiempos a solas con Dios para poder sentir eso, discernir eso. Y déjame leerte algo que creo que va muy de la mano en este momento, porque ha sido importante para mí este pasaje. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Empieza que gobierne en sus corazones la paz. Y resulta que esa palabra gobierne es la misma palabra para árbitro. O sea, se pudiera traducir que sea el árbitro en tu corazón la paz que Cristo Jesús da. El buen árbitro, no el que arruina el partido, Claro. no al que le echamos la culpa de cada vez que pierde nuestro equipo. No, el árbitro que es acertado, ¿verdad? El árbitro que dice esto sí, esto no. Que eso sea lo que hace, ¿cuál? ¿Qué cosa? La paz. Entonces yo aconsejo y trato de vivirlo, que cuando estoy evaluando una decisión y estoy pensando, hago esto, ¿cuál me da paz en mi interior? Ahora, esto puede ser muy mal interpretado. Paz no significa fácil. Comodidad. Porque a veces yo he sentido paz con una conciencia de que no va a ser fácil, pero siento una paz de que esto es lo correcto. Porque nos podemos ir con pura emoción y nunca arriesgar nada. El corazón es engañoso. Y el corazón es engañoso. O no, me emociona un nuevo proyecto y quiero igualar esa emoción con paz. Es que siento mucho ánimo y muchas ganas de lanzar este proyecto, pero realmente a lo mejor no es de Dios y te tienes que asociar con alguien, hacer socio con alguien totalmente alejado de los principios de Dios. Y sí, hay emoción y buena, no digo que no, pero eso no es la paz de Dios. La paz de Dios es más profunda, va más allá de solo la emoción natural y es a veces difícil de discernir. No digo que es fácil. Por eso me gustó leer también el versículo 16, porque habla de llenarnos de la palabra y de adoración y de un corazón agradecido, y que Padre conecta con la oración. En adoración, oración, la palabra, nos vamos empapando de más y más del Espíritu Santo, de su influencia en nuestra vida, porque ya vive ahí, pero de su influencia y ayuda en nuestra vida para poder discernir, esto es paz. Yo siento una certeza de que aunque no va a ser fácil, me da paz cuando pienso en tomar esta decisión. O bien, lo contrario, siento una inquietud, como que algo no va por ahí la cosa. Entonces, detente, pide consejo, que es otra cosa muy buena en la toma de decisiones importantes. Sí, y justo pensaba acercarme a ese tema porque
aún vemos bíblicamente situaciones en donde Dios le dice, o sea, en un momento de intimidad con Dios, Dios le dice a Saulo en su momento, ve con alguien más y él tendrá instrucciones para ti. Pareciera que, no pareciera, estoy seguro que el instrumento favorito de Dios somos los humanos para escuchar. Y una vez usted me comentó como 3 filtros para saber de quién escuchar consejo. Y esto puede ser muy práctico para todos. Escuchamos consejo de parte de personas que aman a Dios, nos aman a nosotros y aman a Dios, nos aman a nosotros y están cerca de nosotros. Porque si no están cerca, pues no tienen el contexto claro para dar un buen consejo. Ahora, a la hora de dar un consejo, porque bueno, ya encontramos a esa persona que nos ama, que ama a Dios y que está cerca. Y yo añadiría, perdón, que tiene algo de experiencia en el tema. No tiene que ser el máximo experto, obviamente, o vamos a estar muy limitados. Si tienes ese a la mano, pues qué padre, qué genial. Pero obviamente es ideal que tenga algo de experiencia en el tema. Ahora, poniéndonos del lado del consejero, ¿qué le diría usted a un consejero? ¿Cómo guiar esa dirección? Porque a veces podemos terminar haciendo la voluntad del consejero. Sí. Si no prestamos atención o si como consejeros nos metemos más allá de lo que nos toca, ¿no? Sí, creo que es muy importante aclarar desde un principio, y me toca seguido dar consejo, que yo voy a dar mi opinión en base a lo que yo entiendo y considero, pero que la decisión es de la persona, no mía. Esa persona es la única que está viviendo esa situación y que va a vivir las consecuencias buenas o malas de la decisión. Además, yo no soy el Espíritu Santo. Correcto. El que realmente tiene que hablarle al final del día es el Espíritu en él y él tomar la decisión. No es nomás lavarme las manos. Quiero dejar en claro cuál es y debe de ser el rol de un consejero. Habiendo dicho eso, pues obviamente escuchar atentamente, tomar en cuenta lo que podemos entender de la persona, su contexto, la palabra de Dios, y ya, honestamente dar nuestro sentir de lo que consideremos sería la mejor decisión, o si no en sí la decisión, a lo mejor algún principio que lo puede ayudar a tomar esa decisión. Porque a veces, de nuevo, hay principios que son claros. Una decisión bien grande es con quién casarse, ¿verdad? Muchos andan pues pensando en eso y obviamente yo no les puedo decir con quién casarse, pero a lo mejor puedo decir con quién no casarse, no basado en mí, claro, sino en que la Biblia nos habla de no entrar en yugo desigual, que no solo es del matrimonio, es una relación de compromiso. Esa es mi interpretación de ese versículo. Es una relación de compromiso. No es en contra de tener amistad con personas fuera de la fe. Al contrario, hasta debe haber algo de amistad con ellos porque es la manera de ser sal y ser luz. Pero una relación de compromiso donde va a afectar directamente mi vida, lo que hace esa persona. Y pues no hay más grande compromiso que el matrimonio, obviamente. Y el previo al matrimonio es el noviazgo. Entonces, ¿para qué entrar en un noviazgo si descartas poder casarte un día con esa persona? Entonces estás jugando y eso está mal. Entonces, y no solo es si es cristiano o no, es si realmente camina en la misma dirección, si tiene las mismas convicciones en las grandes. Va a haber diferencias, pero en lo principal. Entonces, a veces es de dar el principio para ayudar a esa persona luego tomar su decisión en base a ello. Claro, creo yo en este tema y en varios, hagamos a Dios el factor importante de la decisión. Y cuando inicias una relación amorosa, por ejemplo, si
si Dios es la parte más importante de esta relación, la verdad es que no tiene mucho pierde, va a funcionar. Por eso puede haber múltiples opciones correctas. No es como que Dios te encasilla a una persona con la cual emparejarte, ¿no? No, si ambos están teniendo una vida cristocéntrica, seguramente va a funcionar. Porque asumiendo que lo más importante en tu vida es Dios, pues necesitas a alguien que lo más importante en su vida sea Dios. Así es. Lo mismo pasa en muchas ocasiones con sociedades, con amistades, y volvemos a la intención. Porque creo que aún puedes entrar a un trabajo en donde evidentemente el centro del trabajo no es Dios, pero si el centro de tu trabajo en ese lugar es Dios, puede evidentemente funcionar y funcionar bien. Porque de lo contrario empezaríamos a limitar mucho nuestras decisiones a solo un círculo bien pequeño. Claro. Y suena excluyente y hasta un poco sectario. No, Dios está presente en cada área de la vida. De hecho, le gusta estar presente en cada área de la vida y de la sociedad. Y creo que es ahí, yo insisto en que en muchas ocasiones la falla a la hora de la toma de decisiones es que hay que hacer parte a Dios antes de estar en esa Y donde ya tenemos que decidir, porque probablemente en ese punto ya es tarde y entendemos que hay gracia y hay favor. Pero para esa decisión en particular, cuando ya estás en una Y en donde tienes que tomar A o B, posiblemente ya es tarde. Y Dios no solo quiere estar en tus decisiones, quiere estar en tu estilo de vida. Así es. Y cuando Dios está en tu estilo de vida, tus decisiones serán mucho más sencillas. Esta mañana también leía otra frase que decía que tus decisiones no sean basadas en tus temores, sino en tu esperanza. Y es brillante, porque en cuántas ocasiones, lo que usted mencionaba, tomamos decisiones que nos quitan la paz solo por quedar bien con alguien más. ¿Con quién queremos quedar bien tomando las decisiones que estamos tomando? Porque hay personas que han decidido adquirir ciertos hábitos, consumir ciertas sustancias, estudiar ciertas cosas solo por agradar a una persona. Sí. Y si tomáramos esas decisiones pensando en agradar a Dios, quizá tendríamos aún más gracia y favor con muchas más personas. Sí. Si tomáramos las decisiones buscando en agradar a Dios y no solamente a una persona, a un jefe, a un líder, a un pastor, porque se llega a distorsionar tanto que en ocasiones, aún dentro de la iglesia, vivimos para agradar más a nuestro liderazgo que a Dios. Que estoy seguro que si agradamos a Dios, nuestros líderes serán plenos con eso, ¿no? Sí. Y, ¿sabes, Miguel? Antes de terminar, quiero volver a la historia que mencioné de David, cuando, de nuevo, estaba todo perdido aparentemente, hasta sus propios hombres lo quieren matar, y se detiene. Creo que a veces lo que tenemos que hacer es detenernos. Y muy bien dijiste, no en el momento de que ya mañana tengo que tomar esta mega decisión, Señor, ¿qué debo de hacer? Digo, si estás en esa posición, sí haz esa oración, pero hubiera sido mucho mejor un año antes, cuando empezó la idea apenas a desarrollarse. Pero bueno, detente. Antes de tomar una decisión importante, detente. Aún antes de una compra fuerte, detente. Toma, aunque sea 24 horas o una semana o un mes, depende de la magnitud de la decisión. Toma ese tiempo para buscar aquietar tus pensamientos y buscar esa paz que gobierne, que sea el árbitro en el corazón. Y luego, sí, David pasó de ahí, ya más tranquilo, fortalecido, a consultar. Y luego, y lo ligo un poco con lo que decías del temor, porque por un lado no debemos lanzarnos a algo que Dios nos está frenando, pero a veces es nuestro temor frenándonos de una decisión que Dios quiere que tomemos, de sí avanzar en una relación o sí avanzar en un proyecto, sí lanzarnos a algo nuevo. David sintió es de Dios con todo y el riesgo que corría, fue y Dios les dio la victoria. Derribaron a los amalecitas, recuperaron a sus familias. Y entonces,
con sabiduría, buscando consejo cuando es una decisión importante. De la decisión que yo tomé, yo busqué consejo de varias personas que me aman a Dios y tienen algo de experiencia en la vida. Y fue una confirmación de mi decisión. Y luego, ya claro, lo suficientemente claro que nunca es al 100. Leí de Andy Stanley, un gran autor sobre liderazgo, decir, nunca vas a tener más de un 80% de claridad en una decisión. Si esperas más de eso, nunca vas a avanzar. Entonces, no es algo científico, pero es un aproximado de un experto en el tema. Cuando yo estoy por ahí, por un 80% de seguro, es tiempo tomar el paso de fe en la dirección correcta. Aunque sea ese siguiente paso, creerle al Señor, tener fe. ¿Sabes qué? Hace poco leí, nunca terminas lo que no comienzas. Wow. No vamos a terminar ese sueño, ese anhelo, ese proyecto si no comenzamos. Pero no debemos comenzar sin primero haber tomado estos pasos de orar, de buscar consejo, de a la medida mayor que podemos tener paz. Sí, y si estamos buscando una respuesta de parte de Dios, tener los oídos bien abiertos, ¿no? A Pilatos, su mujer le escribió que sí, lo soltara, pero tenía sus oídos cerrados a escuchar eso. Con Jonás, la voz de Dios fue evidente, pero tenía sus oídos cerrados a eso. Entonces, quizá, y solo quizá, no hace falta que Dios hable, sino que hace falta que dejemos de ignorarlo y empezar a hacer su voluntad. Después de este podcast, me siento listo para tomar múltiples decisiones. Y ya que mencionaste a Jonás, solo para cerrar, es un gran ejemplo. Oh, sí. Sí se cerró, no solo no tomó una buena decisión, tomó la peor. Alejarse de los propósitos de Dios. Eran difíciles. A veces esa decisión es difícil. Pero la buena noticia es que hubo una segunda oportunidad para Jonás. De hecho, ahí en el pez, él hace una oración, y no solo de arrepentimiento, aún de adoración. Y creo que esa actitud nos posiciona para una nueva oportunidad. Y para ahora sí tomar una mejor decisión y poder ver el fruto de esa mejor decisión. Y yo creo firmemente en ese Dios de nuevas oportunidades, de gracia, de misericordia. Así que en oración y con todos los factores que hemos mencionado, la sabiduría, aún el sentido común que nos da el Señor y los principios de su palabra y los buenos consejos, yo creo que el Espíritu Santo nos va a ir guiando a las mejores decisiones. Y bueno, ha sido muy bueno este tiempo, Miguel. Esperamos tenerlos pronto con nosotros en el siguiente episodio.